Bienvenidos, estimados estudiantes, muy buenos días a la clase de historia a través de esta clase virtual. Objetivo de la unidad de trabajo. Continuamos en grandes civilizaciones. Analiza y evalúa la organización social y educativa de la comunidad primitiva matriarcal y su crisis a partir de la división del trabajo, la aparición de la propiedad privada, las clases sociales y el predominio patriarcal, sustentado en la apropiación privada de la riqueza social y el machismo. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Describir y valorar los grandes aportes de las culturas de Mesopotamia, el desarrollo tecnológico, económico y científico, desde la perspectiva de su condición de cuna de la humanidad. Recordemos la organización social que se daba en Mesopotamia. Desde la parte superior estaba el rey, el encargado de todo este territorio. Se heredaba el reino de padres a hijos. Luego teníamos los nobles y sacerdotes. Tenían una gran influencia, tanto política como administrativa, de la ciudad o el estado, y en otros casos de los imperios, sobre todo los sacerdotes. Artesanos, luego vienen mercaderes y campesinos. Los artesanos y mercaderes vivían cerca de los palacios, porque ellos adornaban estos lugares, y también a los nobles y reyes por ende. Los esclavos solían ser prisioneros de guerra, es decir, que cuando tomaban territorios ellos traían a esas personas a esclavizarlas, o cuando se sentían amenazados por otras personas dentro de sus territorios los tomaban prisioneros también y ya eran esclavos. Cuando eras esclavo podías hasta heredar la esclavitud a tu familia. Deudas que jamás terminabas de pagar. La religión, los aportes culturales de Mesopotamia. La religión en Mesopotamia fue una de las más importantes. Recordemos también la escritura, la literatura, los números, el calendario y la astronomía. Ellos fueron en estos aspectos desarrollándose y avanzando. Y parte de la religión de Mesopotamia, los cuales eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses en cada una de las ciudades que estaban distribuidas en este territorio. Tenían dioses como Enlil, que era el dios del cielo, el dios Shama, que este dios era el más poderoso de todos, que era el dios sol para ellos, el Instar, que era la diosa del amor, de la guerra y la fertilidad. No creían en la vida después de la muerte. Una vez que morían, esto allí terminaba con la muerte de los habitantes. Por eso también los enterraban en lugares especiales, porque allí supuestamente ellos decían que iban a permanecer para siempre, que solo había esa vida. ¿Cuáles eran esas religiones y esas creencias? Como creencia tenían a estos dioses, los creadores del mundo, los hombres que habían que adorarle y servirles, porque sus ideales venían a transmitirle a los reyes, a los sacerdotes. Por lo tanto, la palabra del rey y de los sacerdotes se seguía al pie de la letra, porque ellos escuchaban la voz de los dioses, que la vida después de la muerte no existía, la magia, la brujería y la adivinación era allí en todos los aspectos, lo realizaban los sacerdotes. Como era una religión politeísta, en cada ciudad existía un dios a quien venerar. Entre sus creencias destacadas está la existencia que si morían, y si existía a lo mejor otra vida, ellos iban a terminar de su labor que no habían concluido en la tierra. Esto se fue avanzando a medida que esta civilización fue desarrollándose. Y aquí aparecen las leyes divinas. Con respecto a las leyes divinas, dicen que eran dictadas por el Dios,
por el dios Shamán, que es el dios del sol, al rey, y que le dijo al rey que debía escribirlas. Aparece el código Hammurabi, como yo les decía en la clase pasada, que fue tallado en unas piedras de basalto alta, en la cual estaba esta ley, que es la ley de talión, la ley del diente por diente y ojo por ojo. Pero reconocemos que solo los sacerdotes podían escribir y leer. Entonces, ¿cómo las demás personas iban a poder leer lo que había aquí tallado? Pero como lo que decía el rey se debía cumplir, porque era, en otras palabras, el representante de Dios, de los dioses en la tierra, lo que él decía se cumplía. Y aquí se empiezan a tallar las primeras leyes. Y estas leyes nos decían que lo que tú hacías se te tenía que devolver. Fueron 282 leyes y decretos del rey babilónico Hammurabi. Aún se preserva en la actualidad porque fue tallado en esta piedra que se ha preservado en el tiempo. Apliquemos lo aprendido. ¿Cuál fue la religión en Mesopotamia? Recordemos que no había una religión concreta, eran politeístas. Cada ciudad tenía un dios a quien venerar. Sus creencias, creían que no había vida después de la muerte, que esta era la única, que tenían que venerar a sus dioses. También creían que ellos necesitaban de los sacerdotes y que el rey era ese representante de los dioses en la tierra, por eso la palabra del rey se cumplía. Y por ende el rey enviaba a sus sacerdotes a controlar a todos los pueblos. Por eso habían cientos de estos. ¿Cuáles eran sus dioses? Nombramos al dios Mercurio, que es el dios de la creación, Enlil, que es el dios del viento, Ishtar, que es la diosa de la fertilidad, y el dios Shamán, el máximo, el dios del sol. ¿Quién creó las primeras leyes y para qué? Las creó el rey Hammurabi. ¿Para qué? Número uno, para su beneficio, porque esta era una manera de manipular a las personas y hacerlas que obedecieran. Entonces, chicos, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Hemos aprendido un poco más sobre Mesopotamia, pero aún tenemos mucho más que investigar y aprender. Dios me les cuide, me les guarde y hasta la próxima.